Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva charla en vivo del Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte. Y hoy para hablar justamente, para saber cómo convertirse en astrónoma o en astrónomo, está con nosotros el astrónomo Pablo García, quien nos va a contar un poco de cuál es el camino hacia la astronomía. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Tienes que reactivar, te había desactivado el micrófono y así que tienes Ok, que ahí sí. reactivarlo. Ahora sí. Hola Daniel, Ahora hola a sí. todos. Bueno, Pablo, cuéntanos en términos generales sobre qué nos vas a hablar, qué nos vas a contar. Bueno, la idea de la charla de hoy es acercarlos un poco a uno de los caminos que se Ujú. recorren para convertirse en astrónomo, astrónomo o astrónoma, y también contarles un poco de cómo funciona esto de la astronomía, qué es lo que uno realmente hace, cuáles son los campos que se están investigando actualmente, campos nuevos que han surgido y que probablemente son aquellos campos en que los niños que nos puedan estar mirando, niños y niñas que quieran convertirse en astrónomos el día de mañana, seguramente van a estar haciendo investigaciones al respecto. Perfecto. Antes de comenzar, le explico que en el caso que esta transmisión se corte o nos caigamos, que esperen un minuto y se reconecten nuevamente y que puedan hacer todas las preguntas a través de nuestro chat y al final de la charla el astrónomo Pablo García las podrá contestar. Adelante, Pablo, la transmisión es toda tuya. Ok, gracias. Entonces, vamos a compartir. Ya. ¿Se ve bien? Daniel, si me escuchas, espero que se vea bien. Sí, se ve perfecto. Ok, entonces, como les comentaba, la charla del día de hoy titula Un camino hacia la astronomía, porque lo que les voy a plantear hoy en día es una opción, una forma de cómo convertirse en astrónomo. No es la única, pero traté de plantearles como el camino estándar para llegar a convertirse en un astrónomo. Entonces vamos a partir con qué es la astronomía. ¿Ya? Antiguamente, bueno, en términos de conceptos, la astronomía se compone de dos partes. Del griego astron, que significa estrellas, y nomos de ley. Entonces, la astronomía como tal, a secas, eh, apunta a observar todos los objetos o fenómenos en el cielo. ¿Ya? Es más bien ubicarlos espacialmente donde se encuentran en la bóveda celeste. Eh, Por otra parte, los astrónomos en realidad somos astrofísicos. ¿Ya? Astronomía es como el nombre más popular, pero en realidad lo que hace un astrónomo es astrofísica, porque involucra la descripción de esos fenómenos en términos de las leyes de la física. ¿Ya? Entonces, la combinación de ambas disciplinas, ver dónde están los objetos en la bóveda celeste y tratar de entender los procesos que generan esos objetos, que los llevan a su creación o cómo se comportan estos fenómenos, es lo que llamamos astrofísica. Y eso es lo que realmente uno estudia. ¿Ya? Uno no solamente está preocupado de saber dónde están las cosas en el cielo, sino de entender físicamente cómo funcionan todos esos procesos. Ahora, sin embargo, nosotros como seres humanos hemos estado haciendo astronomía desde el inicio de los tiempos, desde que somos humanos. Hay un montón de ejemplos históricos, como Stonehenge, mucho más cercano a Tiahuanacu, con su Puerta del Sol, grandes construcciones como las pirámides en México, y otras civilizaciones más cercanas a Chile, al norte de Chile, como es en las construcciones de Chanquillo, en que ellos lo que hacían era astronomía, o sea, medían y eran capaces de predecir la posición en el cielo de un montón de objetos celestes. ¿Ya? Y todas estas construcciones fueron famosas eh, porque eran principalmente usadas como calendario. ¿Y qué les permitía eso? Les permitía planificar las cosechas, cuando cultivar, cuando plantar, cuando recoger, de manera de optimizar toda su producción de alimentos, lo que les permitiría el sustento de su civilización. De hecho, hay un ejemplo súper entretenido de la civilización Chanquillo, en que muestran cómo en la esquina, espero que vean mi mouse, en la esquina inferior izquierda, todos estos montículos que se ven acá eran como los tics de un reloj.
Pero un reloj, en realidad un tic de calendario, permitía marcar la posición del Sol a lo largo del año. Entonces les permitía medir en qué época del año estaban más o menos, para poder sincronizar sus trabajos de cultivo. Por ejemplo, ahí ustedes ven que en el solsticio comenzaba abajo y a medida que el año iba pasando, el Sol se iba moviendo a través de estos montículos. Y les permitía saber en ese tiempo a los sacerdotes, que eran los que tenían acceso privilegiado a esta información, cuando se ubicaban desde cierto punto de referencia y veían desde dónde salía el Sol, sobre qué montículo, podían saber en qué época del año estaban y cuándo correspondía iniciar cosecha o iniciar algún otro tipo de proceso de manera más eficiente. Entonces, simplemente juntando rocas, ellos hicieron un calendario. Ahora, eh, el hecho de tener esos calendarios no les permitía entender qué eran los objetos, qué era el Sol, qué procesos físicos llevaban a que existiera un Sol. Simplemente sabían las posiciones. Y es ahí donde, para entender esos fenómenos, entra la física. Por ejemplo, la imagen que están viendo ahora es de la nebulosa de Orión y fue tomada con el telescopio espacial Hubble. Y todos los colores que ustedes ven es una combinación de distintos filtros que tiene el telescopio, distintos tipos de luz, distintos colores que detecta el telescopio. Y ustedes pueden ver que la región, bueno, fuera de ser espectacular visualmente, tiene un montón de estructuras. Algunas tienen un color más rojo, otro más azul, o en otras partes hay oscuridad. Entonces eso denota que es un proceso bien dinámico, que están pasando muchas cosas en esta región. Sin embargo, hay muchas cosas que están ocultas a la luz que detectan nuestros ojos. Por ejemplo, esta imagen es la luz visible, pero si no, el telescopio es capaz de detectar luz que nuestros ojos no son capaces de detectar. Por ejemplo, la luz infrarroja. Y si miramos esta misma región en luz infrarroja, se ve más o menos así. Entonces pueden ver que aparecen un montón de puntitos que son estrellas que estaban ocultas detrás de todo ese otro material, cuya luz visible no llegaba hasta nosotros. Sin embargo, la luz infrarroja permite penetrar a través de todas esas nubes de gas que se ven ahí e identificar todas las estrellas nuevas que están naciendo. Entonces eso nos dice el hecho de que en distintos tipos de luz uno vea distintas estructuras, nos da alguna indicación de qué procesos físicos tienen que estar ocurriendo para que eso sea así. Entonces, por eso los telescopios se especializan en detectar distintos tipos de luz para ir entendiendo qué procesos físicos están detrás de la formación de esas nubes, de la formación de todas esas estrellas. Y como les decía, para poder estudiar eso necesitamos tener los instrumentos que llamamos telescopios. ¿Y cómo funciona un telescopio? Bueno, básicamente un telescopio es un ojo muchísimo más grande, ¿ya? Los objetos que están en el cielo, sobre todo galaxias, en general son extremadamente débiles. Si ustedes han tenido la oportunidad de mirar en el cielo fuera de la ciudad, donde no hay tanta contaminación lumínica, todo lo que ustedes ven en la inmensa mayoría son estrellas. Y en unas noches muy claras pueden ver las nubes de Magallanes, que son galaxias. Pero más que eso no se puede ver. Y sin embargo sabemos que en el universo hay miles de millones de estrellas y de galaxias y de un montón de objetos en el cielo que no los vemos a simple vista porque son extremadamente débiles. Nuestro ojo humano colecta un poquito de luz nomás, porque es muy chiquitito, tiene un diámetro de alrededor de 5 milímetros la pupila, donde colecta la luz. Entonces para eso necesitamos construir ojos muchísimo más grandes, ¿ya? Por ejemplo, un espejo de 8.4 metros son alrededor de 3 millones de ojos. Entonces, por eso, con esos instrumentos podemos detectar toda esta luz que es mucho más débil y nos permite estudiar cosas que están muy lejanas de la Tierra. Los primeros intentos del ser humano registrados ocurrieron por ahí por el 1600 con los famosos telescopios de Galileo y después una nueva invención que permitió tener telescopios más grandes de diámetro, o sea, colectar más luz, entre más diámetro, entre más superficie tiene un telescopio, más fotones, más luz puede detectar, que fue hecho por Newton cerca de 60 años después. Y bueno, a través de los siglos pasamos de este tipo de telescopio a algo un poco más sofisticado. Por ejemplo, quizás muchos de ustedes conocerán el interferómetro ALMA, que no detecta luz óptica ni detecta luz infrarroja, como les mostré en las imágenes de la nebulosa de Orión, pero detecta ondas milimétricas y submilimétricas, ondas de radio en general, ¿ya? Que es otro tipo de luz. Todos los tipos de luz son parte de lo que llamamos en astronomía el espectro electromagnético. Entonces,
para detectar distintos tipos de luz a lo largo del espectro electromagnético, los astrónomos, los ingenieros van construyendo distintos instrumentos. En este caso, estas se llaman radioantenas y no tienen el clásico espejo de un telescopio óptico, sino que parecen antenas de comunicaciones. Y bueno, el interferómetro ALMA es el interferómetro más grande que existe en el planeta hoy en día y se ubica cerca de donde estamos, al interior de San Pedro de Atacama, como alrededor de 5.000 metros de altura. Muy cerca, mucho más cerca incluso de donde estamos ahora en Antofagasta, se encuentra el telescopio óptico más avanzado del mundo, que es el VLT. Algunos de ustedes quizás que están viendo han ido a la visita de los sábados, y consta de 4 telescopios de 8.2 metros. ¿Ya? Juntos son el telescopio óptico más poderoso que existe en la Tierra en estos momentos. O sea, la región de Antofagasta tiene la fortuna, gracias a sus cielos extremadamente transparentes, de contar con la instrumentación óptica y la instrumentación de radio más avanzada de la Tierra, dentro de la misma región. Y eso hace Antofagasta la capital mundial de la astronomía. Cuando, a pesar de tener cielos transparentes, la atmósfera aún absorbe demasiada luz, hay que dar un siguiente paso. Y ese paso, qué mejor que hacerle un hoyo a un avión y colocarle un telescopio dentro. Y eso es lo que hace el Observatorio Sofía, que vuela principalmente por Estados Unidos, pero una vez al año hace un viaje hacia el hemisferio sur, en particular hacia Nueva Zelanda, donde observa otros objetos desde el hemisferio sur que no se ven desde el hemisferio norte. Entonces, tiene atachado un telescopio de alrededor de unos 3 metros que observa en lo que se llama el infrarrojo lejano, ¿ya? Un tipo de luz bien particular para el cual la atmósfera absorbe muchísima luz. Entonces, es necesario, para poder detectar esos fotones antes de que los absorba la atmósfera, ir a alturas muy grandes, ¿ya? Sofía vuela alrededor de 11 kilómetros de altura y hacia los finales de los viajes, cuando ya ha consumido gran parte de su combustible y ya está mucho más liviano, llega hasta los 14 kilómetros de altura. Pero hay veces en que, aún subiéndose a un avión, no es suficiente, porque la atmósfera sigue absorbiendo toda esa luz débil que queremos detectar. Entonces, el siguiente paso que se le ocurrió a los científicos fue construir un telescopio y atacharlo a un balón meteorológico. Por ejemplo, este es el proyecto STO, que se lanzó desde la Antártica, como ustedes ven aquí en el mapa, y gracias a los patrones de viento muy predecibles que existen hacia el interior de la Antártica, les permite calcular una trayectoria relativamente simple, soltarlo en un lugar y va a dar toda la vuelta y va a volver a caer aproximadamente en el mismo lugar. Y este ya alcanza alturas mucho mayores, del orden de 40 kilómetros sobre la superficie terrestre. Entonces es aún más sensible y le permite colectar muchos más fotones que estando, por ejemplo, con Sofía, y muchísimo más de lo que pueden juntar los telescopios que están a nivel del suelo. Ahora, cuando ya no hay caso con la atmósfera y realmente el tipo de luz que queremos detectar se absorbe completamente, no queda otra alternativa que lanzar un satélite, ¿ya? En este caso particular, el satélite más famoso, obviamente, es el Herschel, en el sentido de que este instrumento detectaba luz infrarroja y fue lanzado el año 2009 hacia un lugar que se llama el punto L2, como se muestra en el mapita ahí. Está 1,5 millones de kilómetros más allá de la Luna, ¿ya? Hay otro telescopio, este detecta ondas de luz de infrarrojo lejano. Sin embargo, por ejemplo, otro telescopio famoso que ustedes conocerán, que es el telescopio espacial Hubble, detecta luz principalmente en el óptico, ¿ya? Entonces, estos instrumentos detectan distintos tipos de luz y fue necesario sacarlos de la atmósfera para poder detectar, para que esos fotones no fueran absorbidos y poder detectar todo eso y estudiar todas estas fuentes que están en el universo. Entonces, moviéndonos hacia el camino de cómo llegar a ser un astrónomo, la astronomía en general es un proceso complejo, por lo tanto, se requiere de varias disciplinas de estudio para poder llevar a cabo todo lo que vimos, para que todos esos instrumentos funcionen, para obtener los datos, analizarlos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro estudiante de astronomía que está ahí en la imagen, cuando mira a través de su telescopio, hay muchas cosas que tienen que pasar antes para que él pueda llegar a mirar y estudiar. Por ejemplo, parte fundamental de los observatorios astronómicos y de toda la instrumentación son los ingenieros mecánicos y todos los técnicos asociados. Digo ingeniero porque finalmente es lo que
los que más tienen que ver con los instrumentos, pero hay un montón de técnicos asociados a la mecánica que son súper necesarios. Ingeniero eléctrico, ustedes se imaginarán las cantidades de energía que hay involucrada en el movimiento de estas estructuras súper grandes y de los instrumentos que también son súper complejos. Ingeniero en computación, todo funciona, como ustedes se imaginarán, ahora que estamos en cuarentena y muchos de ustedes quizás han tenido clases online, todo funciona a través de la computación. Es como controlamos todos nuestros instrumentos, desde cómo mandan ustedes la guía ahora a Classroom o cualquier plataforma que estén usando, hasta controlar estos mega observatorios, estas máquinas gigantes, todo pasa a través de la computación. También tenemos los eh, astroingenieros, que es como una combinación de los tres ingenieros anteriores, que son aquellos que se dedican a fabricar los instrumentos que van a colocarse en los telescopios para poder observar. Sin ellos, el telescopio no podría procesar los datos que detecta. Son estos instrumentos los que permiten realmente identificar qué tipo de luz estoy detectando, cuánta luz estoy detectando, qué tan brillantes son los objetos o no. Y al último, por ejemplo, estamos los físicos y los astrónomos, que somos los que usamos las capacidades instauradas de todas las otras disciplinas y hacemos el estudio de estos objetos celestes. Tratamos de entender los procesos físicos que ahí ocurren y tratamos de predecir su comportamiento. Ahora, ahora les listé algunos de los desafíos que existen actualmente en la astronomía y campos nuevos que se han ido abriendo en el tiempo, que no tienen mucho tiempo. Porque seguramente aquellos de ustedes que decían estudiar astronomía se van a topar o van a estar involucrados en estos campos que están copando el desarrollo astronómico hoy y muy probablemente en el futuro. Uno de ellos, de los más famosos en los últimos 3, 4 años, son las famosas ondas gravitacionales. Contrario a lo que yo les dije de que los astrónomos necesitan detectar la luz de los objetos para estudiar su comportamiento físico, en ondas gravitacionales uno no detecta luz, no detecta fotones, sino lo que detecta son ondas de compresión del espacio, ¿ya? Por eso, lo que ustedes ven ahí es una simulación de cómo dos agujeros negros se fusionan. Estos objetos al fusionarse, es tan extremadamente energético el evento que hace que el espacio entre ellos se contraiga y se expanda. Poquito, pero es medible. Y eso es lo que se muestra abajo, ¿ya? Y ese patrón, cuando se fusionan, como se ve en la línea aquí de abajo, genera un patrón característico de la compresión y expansión del espacio, ¿ya? Y esto está predicho por la teoría de relatividad general de Einstein, y esto era una predicción que se hizo ya hace bastantes años, pero solamente recientemente, por ahí por el año 2015, se hicieron la primera confirmación empírica de que este tipo de ondas que se propagan a través del espacio existían. ¿Por qué no se pudo hacer antes? Porque es tan extremadamente difícil detectar estas pequeñas compresiones del espacio eh, que la instrumentación necesaria era muy, muy, muy complicada. Tiene que ser algo extremadamente sensible. Y en Estados Unidos se construyeron dos observatorios que son parte del proyecto LIGO, y están ubicados en distintos lugares. Y como ustedes ven, son como brazos, son como dos brazos de unos 4 kilómetros de largo cada brazo. Y si bien es un observatorio en el sentido de que estudia fenómenos en el espacio, no tiene la forma de antenita como les mostré en el otro observatorio, sino más bien por esos brazos circula un láser. Y lo que mide los observatorios es cuánto se demora la luz en ir y volver para cada uno de los brazos, ¿ya? Y cuando llega una onda gravitacional, eso va a hacer que el largo de los brazos se achique un poquito. Entonces la luz se va a demorar un poquito menos en ir de un lado a otro, porque va a recorrer una distancia que es un poquito menor. Y eso es lo que se detecta, ¿ya? El proceso es súper complicado pero no voy a entrar en los detalles, pero básicamente eso es cómo cambian el largo de esos brazos debido a esta onda gravitacional. Y el 14 de septiembre de 2015, ambos experimentos de LIGO, el de Hanford y el de Livingston, detectaron precisamente esta señal que ustedes habían visto abajo en el video, de manera independiente, que es súper importante para para descartar que fuera algo instrumental o algún problema con alguno de los detectores,
Y ustedes ven que son absolutamente coincidentes. Y esta fue la primera confirmación de que existían estas ondas gravitacionales. Entonces hay toda una rama de la astrofísica ahora que se dedica a estudiar estos fenómenos y seguir detectando ondas gravitacionales. Otro campo muy importante es la formación estelar y las moléculas prebióticas. ¿Qué quiere decir con esto? Existe un ciclo, el ciclo estelar, que es el cuadro a partir del cual nosotros entendemos la formación de la estrella y de muchos de los agujeros negros que existen. Por ejemplo, este ciclo parte con nubes moleculares, que son nubes de gas, que en algún instante, en algún punto de esas nubes moleculares, la densidad aumenta, el gas se empieza a juntar, se empieza a condensar, y eso da, en algún punto, la gravedad empieza a dominar sobre ese gas. Entonces ese gas colapsa y empieza a formar una estrella. ¿Ya? Sube la temperatura, en algún momento se producen procesos nucleares y ¡boom! Aparece una estrella. Entonces esa estrella va a evolucionar a través de su vida y en algunos casos va a generar sistemas planetarios, como los que se ven acá. Y su estrella va a seguir evolucionando con el tiempo. Muchas de esas estrellas se van a convertir en lo que llamamos gigantes rojas. Algunas, dependiendo de su masa, van a simplemente expulsar sus capas superiores, formando lo que se llaman nebulosas planetarias, y otras van a terminar en grandes explosiones que conocemos como supernovas. Y de esas explosiones de supernova, algunas van a que, los restos que queda de esa explosión, algunos van a convertirse en agujeros negros y otros en estrellas de neutrones. Entonces eso es más o menos, súper resumido, en la historia de cómo se forman las estrellas y este ciclo. Y a partir de esa explosión de esas estrellas, ese material vuelve a formar estrellas y se produce este ciclo. Entonces, como ven en el video, esta es una simulación real, en el sentido de que la física domina todo lo que ustedes están viendo. Entonces tenemos esta nube de gas molecular y ustedes pueden ver que en ciertas partes de la nube empieza a cambiar un poco el color. Y eso tiene que ver con que en esos lugares empieza a aumentar la densidad. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, en ese núcleo que se forma de densidad aumentada, cuando se dan las condiciones adecuadas, en las cuales la gravedad logra vencer la dispersión de todo ese gas y todas las fuerzas que hacen que ese gas se disperse y no se concentre, se va a formar una estrella, ¿ya? Cuando la gravedad comienza a dominar. Y después de esa formación de esa estrella que ven ahí, esa estrella va a seguir evolucionando y ustedes ven que tiene un disco. Y a partir de ese disco, como ven en el video de abajo, en ese disco van a empezar a formarse planetesimales y de poco a poco, a medida que esos planetesimales, como ven aquí, van a ir barriendo todo el material de ese disco de gas que le quedó de la formación original de la estrella, van a comenzar a aparecer planetas. ¿Ya? Y esto es lo que entendemos actualmente como cómo es el proceso de formación de estrellas a partir de gas y a partir de esas estrellas cómo se forman los sistemas solares. ¿No? Y ahí queda al final la estrella cuando ya elimina todo el gas que le quedó y quedan simplemente los planetas orbitando alrededor de esa estrella, como es el caso de nuestro sistema solar. Ahora, las estrellas son la principal fábrica de elementos en el universo. ¿Ya? A través de todos los procesos nucleares que ocurren en los interiores de la estrella, están tan calientes que los choques entre los átomos ocurren a muy altas velocidades, con mucha energía, y eso hace que los átomos se fusionen. O sea, a partir de un átomo se juntan y quedan dos, y eso produce otro elemento químico. ¿Ya? Y muchos, no todos, pero muchos de los elementos químicos de la tabla periódica y muchos de los elementos del cual estamos hechos nosotros se formaron en el interior de la estrella a través de estos procesos. ¿Ya? Entonces, cuando la estrella mueren, liberan muchos de estos materiales al medio interestelar. Y cuando quedan flotando, estos átomos, estos elementos se pueden ir combinando y formando cosas más complejas, más que solamente un átomo, sino ya ir formando lo que llamamos moléculas. Por ejemplo, sabemos que en cometas se ha detectado glicina, ¿ya? Y la glicina es un aminoácido, el aminoácido más simple que existe, y los aminoácidos son parte integral de todas las moléculas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Que se usan para distintos procesos químicos que nos mantienen vivos. Mucho de la vida que conocemos utiliza este tipo de aminoácidos, y el hecho de que se haya detectado en cometas
nos dice que estas moléculas que son precursores de la vida o prebióticas ya existen fuera de la Tierra. ¿Ya? No es necesario tener un planeta, al parecer, con una atmósfera para que se puedan formar, sino que ya existen en cometas. La detección, este gráfico que aparece acá, es un espectrómetro de masas y esa es una detección real. Así sabemos que la glicina estaba presente en un cometa. Pero ¿qué pasa si no hay cometas? ¿Qué pasa si está solamente el gas? Este gas tiene nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y todos estos elementos andan dando vueltas. Se han detectado también moléculas complejas que son precursores de otras moléculas prebióticas. Por ejemplo, en este caso, un nombre un poco complicado, el aminoacetonitrilo, que se detectó en el gas en el centro de la galaxia. ¿Ya? Y hay hipótesis que plantean que este aminoacetonitrilo es un precursor, o sea, es el que da origen a la glicina. ¿Ya? Es probable, como yo decía, la glicina se ha detectado en cometas, pero no sabemos si se llegó al cometa o se formó en el cometa. Entonces, el hecho de encontrar estos precursores, estos como moléculas que vienen antes de la glicina, si ustedes se fijan, el nitrógeno que está en la punta superior derecha de la molécula, si ustedes lo reemplazan, ese nitrógeno, por dos oxígenos y un hidrógeno, como se ve en la glicina, forman la misma molécula. ¿No? Entonces, existen en el gas moléculas complejas que después eventualmente forman parte de la vida que conocemos o son precursores de moléculas que van a terminar formando parte de la vida como la conocemos. Y otra molécula súper importante que se detectó es la urea, que yo me imagino que estarán familiarizados con la urea, que está en nuestros organismos, es un proceso, un líquido que elimina nuestro cuerpo para deshacerse del nitrógeno que está en nuestro cuerpo, que no es necesario, ya una vez que respiramos, que hay distintas combinaciones químicas, lo eliminamos a través en el ácido úrico. Entonces, esta molécula también fue detectada en el espacio, no fue en un cometa, sino que fue en el gas. Y ahora hay todo un campo que busca todas estas moléculas prebióticas, cada vez más complejas, moléculas más grandes, en lugares donde se están formando estrellas o lugares con mucha densidad, mucho gas, para entender también cómo, si la vida, el origen de la vida es un proceso continuo, por decirlo de alguna forma, se inicia desde el gas y en algún momento transita hacia los planetas y se termina de formar en los planetas o no. Estamos en ese proceso de tratando de entender cómo se desarrolla eso. Y otra medición súper importante tiene que ver con esta macromolécula que se ve ahí, que me imagino que todos la conocen, que es el ADN. Uno de los anclajes de las dos hélices del ADN es una molécula que se llama ion fosfato. Y uno de los constituyentes de ese ion fosfato es lo que se llama monóxido fosfórico. Y ese monóxido fosfórico, en 2016, fue detectado por primera vez en una región donde se están formando estrellas muy grandes, de mucha masa, que se llaman W51. Y lo que les muestro ahí, sin entrar en detalle, es un espectro. Las líneas rojas son la luz que corresponde a ese monóxido fosfórico. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los ladrillos, chiquitito, pero es un constituyente del ADN, está flotando en el gas en algún lugar en el espacio. En este caso, en la región W51. Entonces, hay un montón de investigación apuntando a detectar, a estudiar todo el origen de estas moléculas prebióticas y bajo qué condiciones sobreviven o se destruyen para entender también el origen de la vida. Y por último, el último campo que ha avanzado muchísimo en los últimos años son el tema de exoplanetas. Exoplanetas son todos los planetas detectados fuera de nuestro sistema solar, en otras estrellas. Hay un montón de técnicas para detectar planetas alrededor de otras estrellas, pero una de las más conocidas es por ocultación. Quiere decir eso que cuando hay una estrella en otro lugar, otro sol, y pasa un planeta enfrente, lo que hace es baja un poquito el brillo de esa estrella, porque le hace sombra, lo pasa por delante. Entonces, nosotros, los telescopios pueden detectar esa variación. Ahora, en el dibujo aparece súper exagerado, una variación súper grande, pero en realidad los planetas son tan chiquititos respecto a la estrella que si ustedes ven, por ejemplo, en estas observaciones que son datos reales, ven que la variación es del orden, en el mejor de los casos, de 1.5%. O sea, muy, muy, muy poquito, una fracción muy pequeña del total del brillo de la estrella que decrece.
Pero los instrumentos de hoy en día son tan sensibles que pueden incluso detectar esa pequeña variación, e inferir que hay un planeta. Otra forma de detectar planetas que se están formando es detectando lo que se llama luz del continuo. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá es un sistema solar alienígena, en otro lado, donde hay una estrella que todavía tiene su disco, como les mostré en el video, todavía no termina de eliminar todo el gas de la formación de esa estrella que está en el centro. Y ustedes ven estos anillos, que se presume que debe haber un cuerpo planetoide barriendo todo el gas, absorbiendo con su gravedad, atrayendo todo ese gas y limpiando esa como banda que hay. Y en este caso, por ejemplo, desde la estrella, medido hacia al anillo exterior, hay unos 6.000 millones de kilómetros, que es similar a la distancia entre el Sol y Plutón. Y el anillo interior, de alrededor de 3.000 millones de kilómetros, es una distancia similar entre el Sol y Urano. ¿Ya? Entonces, estos sistemas alienígenas, cuando uno hace un zoom, por ejemplo, en este caso, en el centro se ve la estrella, y a una unidad astronómica, que es la distancia que está entre el Sol y la Tierra, también se observa que hay un anillo, como, entre comillas, más oscuro, o vacío de gas, donde también uno podría sospechar de que a lo mejor hay un cuerpo ahí también que está barriendo todo ese gas. Y bueno, hace 20 años no había ningún exoplaneta detectado. Hoy en día hay más de 4.000, ¿ya? Y un campo que se está estudiando muchísimo es encontrar planetas que estén a la distancia adecuada de la estrella adecuada para albergar vida, que se llaman los planetas en la zona habitable, ¿ya? Que es principalmente, bueno, son varios factores, pero es principalmente donde uno puede encontrar agua líquida, en estado líquido, y para eso los planetas no pueden estar ni muy cerca ni muy lejos de la estrella, ¿cierto? Porque si están muy lejos reciben muy poca energía y está todo en estado sólido. Si están muy cerca, bueno, se evapora todo. Entonces este es un campo que se está moviendo mucho. Bueno, muy probablemente ustedes van a terminar en alguno de esos campos. Hay muchos otros más interesantísimos. Y esto es lo que está pasando ahora con la nueva instrumentación. Ahora, mi receta en particular para convertirse en un astrónomo es algo como lo que sigue. Si uno tuviese que identificar qué tienen los astrónomos en común, yo diría básicamente dos cosas. Tienen que ser curiosos, ¿ya? Si uno no tiene una curiosidad innata, es difícil estudiar ciencia en general, cualquier tipo de ciencia, ya le guste la biología o química o lo que sea, porque el alma de un científico tiene que ser curioso, tiene que tratar de averiguar todo lo que le llame la atención, cómo funcionan las cosas, etcétera, etcétera. Y muy importante la disciplina, ¿ya? Quizás en estos tiempos no está tan valorado, pero es extremadamente importante ser disciplinado, porque el ser curioso por sí solo, sin ir acompañado de ser disciplinado, de estudiar lo que uno tiene que estudiar, de ser metódico, no te va, es poco probable que te lleve a un resultado que te permita hacer ciencia. Entonces, ambas cosas hay que combinarlas. Está bien ser súper curioso, pero hay que disciplinarlo, hay que encauzar esa curiosidad para que nos lleve hacia algún lugar. Formales, ¿qué van a estudiar? ¿Cuál es su camino de la universidad, por ejemplo, para llegar a convertirse en astrónomo? En Chile más o menos así. Uno hace el pregrado, lo que se llama el pregrado de la universidad, luego termina los años de universidad, puede hacer un magíster, que es un posgrado, y después hacer un doctorado, o saltarse del pregrado al doctorado, dependiendo de la institución, hay un montón de factores, pero eso es más o menos lo que uno hace. Cuando uno termina un doctorado, recién ahí uno, entre comillas, termina de estudiar. Ya esa es la educación formal. Todo astrónomo, en la inmensa mayoría, son doctores, y la inmensa mayoría de los científicos en general son doctores. Eso es como el desde, ¿ya? Desde ahí van a empezar a construir su carrera, o la principal parte de su carrera. Entonces tienes que pensar que si quieren ser científicos, hay que estudiar mucho, porque son muchos años. Imagínense un pregrado de 4 años, un magíster de 3 años, un doctorado de 4 años. Son casi 10 o más años estudiando, ¿ya? Entonces, por eso la disciplina y la curiosidad tienen que ser su motivación principal. Y luego ya para trabajar, uno después del doctorado hace un postdoctorado, que son trabajos de 2 a 3 años, dependiendo de la institución donde ustedes hacen investigación,
y ya cuando tienen, tienen la fortuna de que les va bien, terminan siendo profesores o trabajando en alguna institución ya más establecida. Ese es como el camino general de los astrónomos. No es, como repito, no es el único. ¿Ya? Yo ahora le estoy mostrando solo una vía o la vía como estándar de cómo convertirse en astrónomo y qué pasos va cumpliendo un astrónomo en su carrera. Pero no es la única. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? Para mí son tres pilares. Uno, las matemáticas. O sea, si no les gusta las matemáticas, va a ser complejo de que lleguen a ser astrónomos, porque como yo les mostraba, para nosotros, los astrónomos no quieren solamente saber dónde están las cosas en el cielo, queremos entender qué proceso físico hay detrás. Y para eso, el lenguaje universal para modelar la realidad se llama matemáticas. ¿Ya? Eso es inevitable. ¿Ya? Ser astrónomo, en cierto sentido, equivale a ser matemático. En cierto sentido, para que no se enojen mis amigos matemáticos. Con las matemáticas, uno le coloca una capa encima que es la física. ¿Ya? La física permite utilizar este lenguaje matemático para describir fenómenos que están ocurriendo en el universo. Pero la física no es lo único. También existe la astroquímica, pueden tener una base matemática y estudiar química y estudiar toda la formación de estas moléculas, no solo en el espacio mediante observaciones de telescopios, sino también en los laboratorios, acá en la Tierra. Por supuesto, la exploración del sistema solar se necesita mucho geología, geofísicos, para entender todas las estructuras que vemos ahora con la cantidad de sondas y satélites que se mandan a explorar nuestro sistema solar, son también, cumplen un rol muy importante todos los geólogos, geofísicos. Y hay un campo relativamente nuevo, que es la astrobiología, no tan nuevo, pero que se apunta a eso, es estudiar, por ejemplo, en planetas, qué planetas tienen las condiciones para albergar vida o no. Entonces, como ustedes ven, el proceso, no solamente es necesario ser físico para ser astrónomo, se puede ser biólogo, se puede ser geólogo, se puede ser químico, hay distintos caminos, siempre ligado a la ciencia, obviamente, siempre ligado a una base matemática para poder describir el mundo en el que vivimos, y ahí pueden elegir alguna disciplina dependiendo del campo del que quieran, en el que quieran. El segundo pilar es tienen que saber programar. ¿Ya? No, eso es prácticamente inevitable, tienen que estar familiarizados con programación porque es la herramienta universal, así como las matemáticas son el lenguaje universal para comunicarnos entre científicos de todas las disciplinas, la programación es la herramienta universal. Todos programamos para hacer algo, para analizar los datos, para usar los telescopios, para lo que sea. ¿Ya? Entonces les tiene que gustar también la computación. ¿Ya? Más allá de jugar al Fortnite o jugar a lo que sea, tiene que ir un poquito más allá. ¿Ya? Y bueno, eso también se le va a enseñar en la universidad. Si esto. Y el tercer pilar fundamental es el idioma. Sí o sí, un astrónomo tiene que ser bilingüe, al menos. Porque ustedes piensen que trabajan, muchos nos toca trabajar con gente de todo el planeta, de muchos distintos idiomas. Entonces necesitamos un idioma en común para poder colaborar y comunicarnos. Y ese idioma es hasta el momento el inglés. ¿Ya? Entonces, para tener una colaboración universal con colegas de todo el mundo, necesitan hablar inglés. Entonces, las matemáticas y especialización en ciencia, la programación y el lenguaje del inglés son los tres pilares, según mi visión, de qué es lo que van a necesitar al final de su carrera para convertirse en astronauta. Y para terminar, los dejo con esta foto increíble que tomó la sonda Cassini el 19 de julio del 2013, donde muestran a Saturno como ocultación, como haciendo un eclipse con el Sol detrás. Y esto es una imagen súper icónica porque nos muestra lo pequeño que somos nosotros en el universo. De hecho, si se fijan en la imagen, hay un puntito ahí dentro de ese cuadrado, y ese puntito que está ahí, insignificante, somos nosotros. Entonces, todo lo que hemos hablado, todas las disciplinas que se han desarrollado, la ciencia, los telescopios, los aviones con telescopios, los satélites, todo lo que hemos hablado en esta charla se ha desarrollado en ese pequeño puntito azul que está ahí. Y eso es lo lindo de esta carrera, lo que nos permite que a pesar de ser tan insignificante y no ser más que un par de píxeles en esa imagen, podamos tener la capacidad de estudiar de qué está hecho todo lo que existe, todo el universo y de qué estamos hechos nosotros. Y con eso los dejo y espero sus preguntas. Muchas gracias, Pablo,
por esta gran charla. Tenemos muchas personas que están interactuando, que de alguna manera cuando estás presentando las diversas diapositivas van contestando cada una de las intervenciones que hace, y una de las preguntas que se repite, que más bien tú lo mencionaste, pero igual quizás es importante recalcarlos, ¿cuántos, cuántos años son necesarios justamente para convertirse en astrónomo? O sea, para terminar el doctorado y considerarse un astrónomo, aproximadamente en el rango de tiempo, en términos generales. Yo sé que hay una, En no general, es claro, depende del programa. claro. Yo creo que por lo menos, 8 años, por lo menos. Si es que quizás 9, porque van a ser 4 años de pregrado, si estudian en Chile, y dependiendo de si se van a Europa Mm, o a Estados Unidos, van a ser otros 4 a 5 años. O sea, lo mínimo yo diría que cuenten con 9 años de estudio. como Y mínimo, como base obviamente uno. uno nunca deja de estudiar. Si uno estudia ciencia, uno siempre está estudiando. Uno vive para estudiar, por decirlo de alguna forma. Mira, además, haciendo un paréntesis, nos envían saludos, por ejemplo, de lugares como Costa Rica y desde regiones como Coquimbo, por ejemplo, Antofagasta también. Y ya le habíamos comentado, aquí nos pregunta si también es posible ser astrónomo estudiando química o alguna otra ciencia. Por supuesto. De hecho, eso fue lo que mencioné brevemente aquí, que uno de los pilares, como decía, son las matemáticas. Eso, si no les gustan las matemáticas, va a ser difícil que lleguen a estudiar cualquier tipo de, en realidad, ciencia, porque la forma que tenemos de hablar en el mundo científico. Si a las matemáticas ustedes le suman la física, o la química, o la geología, o la biología, y quizá alguna otra disciplina intermedio, perfectamente pueden ser astrónomos. Astrónomos en el sentido de que van a estar estudiando fenómenos que ocurren fuera de la Tierra. ¿Ya? Van a estar mirando otros planetas, o van a estar buscando atmósferas de otros exoplanetas, o lugares de formación de estrellas, y buscar estas moléculas complejas que se ven ahí, por ejemplo, en química, estas esferas hechas de átomos de carbono y cosas así. O sea, perfectamente sí se puede. Perfecto, porque claro, justamente mientras ibas tú mencionando algunas dispositivas, algunas personas preguntan, ¿y esto tiene que ver con química? ¿Tiene que ver con biología, con matemática? Como tú mencionaste, tiene que ver con todo. O sea, finalmente física, química, matemática. Es sumamente integral el trabajo de un astrónomo o una astrónoma. Y quizás en el futuro haya que agregar otro pilar, que va a ser el de difusión. Y poco a También un poco punto. los científicos en general están tratando de compartir lo que hacen con toda la gente. Ya respecto a esto es una pregunta más específica. Tú empezaste a mostrar las estrellas, cómo somos nosotros de pequeñito en relación al Sol y cómo somos más pequeños en relación a otras estrellas. Pero nos preguntan si el Sol como otra estrella algún momento colapsará, algún momento se expandirá, algún momento explotará, algún momento va a desaparecer, y qué pasaría con el resto de los planetas. ¿Es posible esto en algún O momento que el sea, Sol desaparezca? este ciclo de formación estelar aplica a todas las estrellas. El que estoy mostrando se ve en la imagen, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. ¿Se ve mi cursor? Sí, se ve tu cursor, sí. Entonces, este ciclo más o menos aplica a todas las estrellas. Ahora, ¿en qué van a terminar? Depende un poco de la masa que tengan. El Sol, en el caso del Sol, el Sol tiene lo que llamamos una masa solar. ¿Ya? El Sol, con la masa del Sol, se usa como un estándar para medir la masa de todas las otras estrellas. Hay estrellas que tienen 2 veces la masa del Sol, 10 veces la masa del Sol, 100 veces la masa del Sol. ¿Ya? El Sol es una estrella absolutamente común y corriente, no tiene nada de especial, salvo que obviamente su sistema planetario alberga el único planeta que conocen que tenga vida, que somos nosotros. Eso la hace especial. Pero en realidad, comparado con todas las otras estrellas, no tiene nada de especial. El Sol está más o menos en la mitad de su vida, va a vivir otro, y tiene como 4.500 millones de años, va a vivir otros 4.500 millones de años más, y hacia el final de su vida va a seguir exactamente este ciclo cósmico. Como no es tan masivo, va a aumentar su volumen hacia el final de su vida, se va a convertir en lo que se llama una gigante roja, va a aumentar mucho su volumen, de hecho va a aumentar tanto que la Tierra va a quedar justo más o menos dentro, casi dentro del volumen de este Sol cuando se convierta en gigante roja, y va a expulsar todas estas capas exteriores y va a terminar siendo una nebulosa planetaria con una estrella enana
en el centro. No tiene la masa suficiente para explotar como supernova, así que en ese sentido es un poco fome. Pero va a seguir su vida, va a incrementar su volumen hacia el final y después va a eliminar todas esas capas y va a quedar con una estrella más chiquitita en el centro. La consulta en cuánto tiempo va a ser No va a eso, ser algo espectacular la muerte. 4.500 millones de años más y contando, según mi reloj, la última vez que... y segundos. Nos hablan también de los telescopios más grandes. El Hubble, claro, es uno de los importantes que está fuera del planeta, pero en tierra y en el espacio, ¿cuáles son los más grandes? Consultan. Em, Ahí hay que hacer la precisión, depende de qué le llamen grande. Porque, por ejemplo, este que estamos viendo es el interferómetro ALMA, que detecta ondas de radio, básicamente, ¿ya? Como es un interferómetro, tiene 66 antenas, que todas funcionan como si fueran un solo telescopio, ¿ya? Y en su extensión más larga tienen 16 kilómetros de diámetro. Entonces, funcionan como si fueran un telescopio de 16 kilómetros de diámetro. Obviamente, como ustedes ven ahí, cada antena no tiene 16 kilómetros. Una antena tiene 12 metros, hay otras que son un poquito más chicas de 7. Entonces, uno podría decir que ALMA es el telescopio más grande del mundo, pero es una colección de telescopios chiquititos. Hay otro telescopio en el mundo que se llama FAST, que está en China, que es una sola antena de 500 metros, medio kilómetro de diámetro. Entonces, frente a esa pregunta, ¿qué telescopio es más grande? ALMA, que en su extensión llega a 16 kilómetros, o FAST, que es un solo radiotelescopio, una sola máquina de medio kilómetro de largo. ¿No? Entonces, en términos de potencia y de capacidad, probablemente ALMA es el telescopio más grande del mundo en la superficie para lo que está diseñado. En Antofagasta se está construyendo el telescopio óptico más grande del planeta, va a ser el telescopio óptico más grande del planeta, el ELT, que está como al sur de Antofagasta, casi llegando a Taltal, a la frontera de la provincia de Taltal. Eh, y en el espacio, actualmente, bueno, está el clásico que es el Hubble, hubo el que mostré acá, el Herschel, que ya se decomisionó, que tenía 2,5 metros, pero ahora el futuro viene con, bueno, hay muchas misiones, pero generalmente el que más se está hablando en la noticia es el James Webb Telescope, que va a tener como 6,5 metros, que es una enormidad, porque si bien, por ejemplo, los que tenemos acá en Antofagasta, como el BLT, tiene mucho más de 6,5 metros, son más de 8 metros, el ELT que se va a construir va a tener 39 metros de diámetro. Poner un telescopio de 6,5 metros en el espacio es un desafío enorme, porque ustedes se imaginarán, tiene que sobrevivir el despegue, no puede fallar nada, porque uno no puede mandar al técnico, a los técnicos que yo mostré aquí, al mecánico, al eléctrico, al computín, uno no los puede mandar a arreglarlo, entonces tiene que funcionar todo para la perfección. Entonces, sí, bueno, ese es el telescopio el más cercano en el espacio, va a ser el más grande, el James Webb, que observa en el far infrared, en el infrarrojo lejano. Va a reemplazar al Hubble. Perfecto. Vamos a dejar unas dos preguntitas para este final y justamente otra de las que se repite, ¿eh? Porque ahí nos están haciendo muchas preguntas, entonces algunas estoy tomando las que se repiten en general. Están interesados, bastante interesados en saber cómo tú llegaste a ser astrónomo. ¿Cuál fue el camino personal que hiciste para llegar a ser astrónomo? Varias preguntas. ¿Y cómo llegó a ser el astrónomo? ¿Cómo llegó a Yo, ser astrónomo? eh, a ver, yo estudié en plan común, porque no tenía claro yo que quería ser astrónomo. Yo entré a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Entonces, eso quizás es un buen consejo, eso me gustaría transmitir. De repente uno no está tan seguro de lo que quiere ser, porque obviamente uno tiene 18 años, no tiene la experiencia laboral, qué sé yo. Entonces, a veces es bueno entrar a un programa que te permita hacer más cosas. Por ejemplo, los planes comunes de ingeniería te permiten tener 2 años, alrededor de 2 años o 5 semestres de educación común con todas las ingenierías. Y después te vas especializando. Entonces eso te permite conocer qué hacen los ingenieros mecánicos, qué hacen los eléctricos, qué hacen los computines, qué hacen un montón de disciplinas, los matemáticos. Y después uno se va orientando. En mi caso yo entré al plan común, después saqué la licenciatura, 4 años de astronomía en la Chile. Después hice un máster en la Chile y después me fui a doctorar a Alemania. Ese fue el camino que sí. Y después hice un par de postdoctorados y después volví a Chile y ahora trabajo
en la UCN y en EOC, que es otra institución de astronomía. A veces era una pregunta que todos hablabas tú como de los distintos caminos, pero consultaban harto, así como cómo se convirtió en astrónomo. Voy a hacer un disclosure o un spoiler en realidad. Ujú. Yo bueno, yo ya salí de la universidad hace bastante tiempo. Hay muchas universidades que ofrecen astronomía directamente, como en la papelera, ¿ya? Y que está bien, pero tienen que tener claro que si van a entrar a astronomía, los primeros años, uno no entra a astronomía directo porque uno necesita las herramientas primero para hacer astronomía. Entonces, Claro. generalmente, los primeros 2 años, quizás 5 semestres, ustedes van a tener clase con ingenieros, con matemáticos, con todos juntos, porque todos tienen que aprender la misma base y luego uno ya se va especializando en su carrera. Entonces, aunque una universidad les diga, si esta es la carrera de astronomía, vas a entrar justo aquí, siempre van a tener que hacer 2 años o lo que sea que se haga ahora de lo que se llama un plan común o aprender lo mismo que aprenden muchas otras disciplinas. ¿Ya? Entonces, no vean como que si no entro a la carrera justo de astronomía no hay opción, no es tan así, al menos no en todas las universidades. Muchas te ofrecen el plan común, que es esto, compartir los primeros semestres, que en mi opinión creo que es bastante razonable seguir una opción así, porque les permite conocer, y conocer, a lo mejor les termina gustando más la computación, y eso les da la oportunidad después de cambiarse sin tener problemas. Al menos así lo veo yo. Justamente en ese mismo, hay una persona que su hija de 10 años le gusta la astronomía y quiere ser astrónoma. Entonces dice que para iniciar en esto la astronomía, ¿qué material o qué lugares o qué lecturas deberían comenzar a iniciar ella para ya empezar a conocer astronomía ya desde los 10 años? O sea, de partida ver todas las charlas del Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte. Eso es Por lo supuesto. fundamental. Todo el resto de accesorios. Eh, por suerte, y digo por suerte de las generaciones de ahora, hay un montón de divulgadores excelentes, entre ellos el profesor Massa, obviamente, muy conocido, y de otros ámbitos de la ciencia también. Hay muchos libros, Somos Polvo de Estrella, libros orientados a niños, ¿ya? Y como le decía, más allá de la disciplina de la astronomía, hay varias disciplinas. Entonces yo creo que los libros del profesor Massa, que son como los más conocidos, apuntan a un público como niños de 10 años, entrando a la etapa prepuber, no sé. Pueden, creo que es un buen material. Y, por ejemplo, mi hijo ve muchos documentales en YouTube. Hay un montón de material en YouTube subtitulado o en español que aborda todos estos temas de una manera súper didáctica, sin grandes complicaciones. Y eso, es cosa de buscar un poquito, ¿no? Sí, yo creo que alegremente hoy ya la información ya no solo uno la busca, sino que nos llega muchas veces y eso, al menos las generaciones de hoy, creo que es un gran plus que tengan mucho material en distintos idiomas, para distintos públicos. Y en esa Bueno, misma línea, ya, si siguen la página del instituto, van a ir recibiendo noticias de todas las charlas que vayan haciendo astrónomos. Y claro, sí, la generalmente idea es son que orientadas a todo el público. sí, la idea nosotros intentamos en general hacer charlas para todo público, para que a todas las personas le llegue de distintas maneras, sobre pueblo originario, sobre mujer en ciencia, sobre ciencia dura en sí, por ejemplo, radioastronomía, hiciste una charla hace unos meses atrás, entonces vamos tocando varios temas. Y una académica, si no me equivoco, si mal no recuerdo que estaba alguna de las capacitaciones del instituto, que es Carolina Montenegro, consulta si ella se quiere dedicar específicamente a la educación en astronomía, si crees que es necesario que haya algún doctorado o al menos con licenciatura en física o alguna licenciatura bastaría Yo para creo hacer que, educación en astronomía. a ver, es Pensándolo en un un poco público quizás subjetiva. de Mi enseñanzas respuesta básicas va a ser, medias. claro, va a ser subjetiva mi respuesta, pero yo creo que la licenciatura debiese ser suficiente. Y más que la licenciatura, ojalá pudiese publicar algo. Esa sería mi recomendación. Si pudiese publicar un artículo en una revista, sería súper bueno porque realmente ahí uno entiende lo que está detrás, cómo es el proceso, qué significa realmente investigar, qué complejidad hay detrás.
y va a aprender mucho quizás de un tema en particular, pero también siento que es necesario, más allá de entender el contenido, explicar qué son las estrellas, cómo se forman, entender lo que hay detrás, cuál es el proceso científico en general, que aplica a todas las ciencias, no solamente a la astronomía, sino cuál es el proceso. Eso para mí creo Ujú. que es lo importante. Yo creo que la licenciatura debiese estar más que suficiente, y si puede publicar sería ideal. Y finalmente, ya para ir cerrando, Charles, esta es una pregunta que no sale acá, pero me surge a mí, es cuáles son los desafíos que quizás todas estas niñas y estos niños que están viendo las charlas, o estos jóvenes, tendrán al futuro, no solo en astronomía, sino en toda la ciencia. ¿Cuál crees tú, como astrónomo y como investigador, que son los desafíos que van a tener ellas y ellos? Em, pues siempre tengo algo de problema en contestar esta pregunta porque es Yo sé que son prácticamente muchos los desafíos y es es súper imposible subjetivo. saber qué va a haber mañana, porque, o Mm. sea, la ciencia o la tecnología va avanzando tan rápido. O sea, imagínense los exoplanetas. Hace 15 años, el 98 creo que se descubrió el primero, 20 años no había ninguno. Y ahora hay más de 4.000. Y con los nuevos telescopios que están lanzando van a haber miles y miles más. Entonces, es algo que cambió muy rápido. Eh, Hoy en día los desafíos son eh, lo que mostré acá, ondas gravitacionales, búsqueda de vida. La vida, yo creo que yo me atrevería a apostar de que no sé, de aquí a 20, 30 años más vamos a haber confirmado que existe vida en otro lugar del universo. Relativamente seguro de que algo así va a pasar. Entonces, ¿qué ventanas va a abrir ese descubrimiento? Anda a saber tú. O sea, la exploración espacial, por ejemplo, un campo que se está desarrollando súper fuerte. ¿Qué va a pasar cuando hayan colonias en Marte? O cuando podamos colocar un telescopio en la Luna, que a mí me encantaría colocar una radioantena en la Luna donde no hay atmósfera, no hay interferencia de nada. Sería increíble. Un telescopio óptico en la Luna, no sé. Por eso, o sea, hay tanto que no me gustaría encasillar algo en una sola cosa. Lo que sí creo que debiesen considerar es que por ser chilenos, estamos en un lugar privilegiado. Eso sí, eso es absoluto. O sea, los mejores observatorios del planeta están acá, y en particular en la región de Antofagasta. La región de Coquimbo obviamente tiene observatorio increíble, pero objetivamente la última generación de telescopios, los más potentes, van a estar acá, en la región de Antofagasta. Entonces, el norte de Chile en general tiene una ventaja comparativa con cualquier otro lugar del mundo, ¿ya? Entonces, independiente de qué vayan a hacer como astrónomos, si son chilenos, son de esta tierra, tienen una ventaja muy grande, porque tienen toda la instrumentación acá. Y eso es fundamental. Un astrónomo sin datos es complicado. Sí, pues definitivamente yo creo que un punto importante, al menos a las personas que sean de acá en Chile, la valoración de los cielos y la protección también de los cielos y cuidar también todo lo que rodea a los cielos, al medio ambiente, etcétera. Incluso la gente de Antofagasta asocia Antofagasta con la minería. Pero si me preguntan a mí, en realidad hay que asociarlo con el estudio del universo, porque los mayores descubrimientos, bueno, varios de los grandes descubrimientos se han hecho acá en el sur, en Antofagasta, en el BLT, en ALMA, los exoplanetas, todas las imágenes que mostré, muchas de ellas se tomaron con datos de esta región. Entonces, para mí Antofagasta es una región del espacio, más que de la minería. Hay que mirar hacia arriba, quizás no hacer hoyo en la tierra, sino mirar hacia arriba. Sí, lo más importante es que además la astronomía tiene mucho más por descubrir y entregar. Hay mucho más que avanzar, al menos en comparación con la minería, que es más que nada explotación de un mineral, que obviamente es relevante para el país, pero creo que son las dos potencias de nuestra región. Y voy a hacer una última pregunta, yo sé que habíamos cerrado con esta, pero hay una persona que pregunta mucho, 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 que le interesa saber si es posible que se apagaran, entre comillas, las estrellas, o que dejaran de brillar las estrellas. ¿Y qué pasaría si sucediera eso? A ver, sin querer entrar en detalle específico, no, no es posible, porque cualquier Ujú. cosa que tenga una temperatura va a emitir un tipo de luz, ¿ya? Si es muy fría, va a emitir, quizás no va a emitir la luz visible que ven nuestros ojos, pero va a emitir ondas de radio, ondas milimétricas, lo que sea. Sobre todo las estrellas, que son lo que se llaman técnicamente cuerpos negros. Siempre, al tener una temperatura cualquiera sea, va a emitir algún tipo de radiación. O sea, en ese sentido, nunca se van a poder apagar.
porque todo en el universo tiene una temperatura, poniéndolo así, pero súper simple, ¿ya? Lo que sí pueden hacer es que dejen de emitir en la luz visible, en la luz que ven nuestros ojos. Por algún proceso, cuando explotan, por ejemplo, las estrellas de neutrones, cuando explotan, la estrella en sí ya no se ve, emite generalmente en más rayo X, que nuestros ojos no detectan. Cuando uno le sacan una radiografía, lo bombardean con rayo X. Y uno no ve los rayos X cuando apretan el botón y te colocan la cosita para protegerte, uno no ve la luz que te está traspasando. Pero son rayos X, es otro tipo de luz. Entonces, técnicamente no, pero sí pueden dejar de emitir luz en el visible, en la luz que detectan nuestros ojos. Sí. No sé si... Sí, sí, se entendió. Finalmente es el espectro visible lo que es capaz de ver nuestros ojos. Eso sí Sí. quizás pueden dejar de emitirle, pero nunca van a dejar de emitir ondas de Algún luz tipo de... o... Claro. Claro. Mm. Bueno, dejamos esta charla hasta acá. Hemos tenido bastantes preguntas. Hemos tenido, a ver, nos mandan saludos desde Perú, desde México y de distintas partes de Chile. Le ha gustado mucho tu charla y así que antes de finalizar, agradecerte mucho, Pablo, por esta segunda charla ya que están realizando para el Instituto de Astronomía. No sé, ¿quieres alguna palabra de cierre antes de terminar con esta transmisión? Eh, bueno, que sigan la página del instituto, siempre hay un montón de profesionales dando charlas sobre astronomía, tratamos de ser activos en la difusión porque hay que aprovechar para los que son de la región de Antofagasta y para el mundo en general. Hay que aprovechar el privilegio que tenemos de estar en esta región con toda la instrumentación que hay, así que síganos en redes sociales, en todas las plataformas y estén atentos a la próxima charla. Muchas gracias, Pablo. También le agradecemos a todas y a todos aquellos que han seguido esta charla. Le invitamos a estar atentos a las próximas actividades que estamos haciendo, donde también puede incluso estar Pablo. Y dentro de esta semana les vamos a hacer una pregunta que nos interesa también la participación de ustedes para saber qué quizás sobre qué temas específicos les gustaría que hiciéramos charla. Y así que estén atentos estos días para vamos a hacer esta pregunta para que si les interesa algún tema específico, algún tipo de público